It is thrilling to be. Es maravilloso estar con ustedes aquí en Madrid. Estoy encantado de estar aquí. Estoy emocionadísimo de ver que el mito del votante racional ya se haya traducido al castellano. Hay muchos idiomas que llegaron antes, pero por fin la lengua española. Es la segunda vez que estoy aquí. Una vez más estoy muy halagado y les agradezco muchísimo la hospitalidad y el apoyo que me prestan traduciendo el libro. Sé que no es sencillo traducir libros académicos al castellano. Siempre está la idea de que todo el mundo que lo vaya a leer ya habla inglés. No creo que sea así. Así que bueno, espero que esto les permita a muchas personas leer sobre estas ideas que yo creo que, bueno, cada vez son más relevantes para el mundo hispanoparlante. Todo desde entender la guerra civil española, lo que está pasando en Venezuela o en Argentina. Yo creo que estas ideas son fundamentales. Esta, por supuesto, es la portada de la versión inglesa. Y ahora les voy a, bueno, explicar las ideas fundamentales del libro. Y bueno, veo que algunos de ustedes tienen interpretación simultánea, ¿de acuerdo? Intentaré ir un poco más despacio, porque sé que a veces soy muy rápido cuando me emociono, pero... Para empezar, es bien sabido en las ciencias sociales que la mayoría de votantes saben bastante poco sobre política y economía. Cualquier persona que esté familiarizada con los datos lo sabe. Cualquier persona que puntúa exámenes universitarios en esto lo sabe. Si conocemos los datos, si vemos los datos, vemos que el conocimiento es muy reducido, pero hay una opinión, y es que da igual que los votantes no sepan lo que pasa, que no sepan quién está a cargo de qué política, que no sepan cómo funciona el gobierno y que no sepan cuáles son los efectos de las distintas políticas. Esto es una idea bastante extraña. Imagínense que les van a operar y el cirujano le diga, bueno, le voy a abrir el melón y le voy a sacar el corazón. Eso es el médico. Ya, a mí me preocuparía mucho si el médico no sabe dónde está mi corazón. Yo creo que eso va a ser un problema. Y bueno, por supuesto, tendrían bastante miedo de que una persona que pueda tomar decisiones no parezca entender los aspectos más básicos. Así que, ¿cómo no puede importar que los votantes sepan tan poco de política y economía y estas materias en las que la democracia necesita que tengamos una opinión? Y esa es la respuesta estándar. Si no sabemos lo que hacemos, ¿cómo decidimos? Bueno, cara o cruz. Así es como piensan los científicos sociales. La gente dice que es un error aleatorio. A veces te pasas, a veces te quedas corto, pero no pasa nada porque la democracia no es que una persona tenga el voto, sino que todo el mundo tiene un voto y esto es muy predecible. Ahora mismo en la teoría de en Monte Carlo hay casinos. ¿A alguien le preocupa que un casino, bueno, le salte la banca? Pues no. ¿Alguien puede tener mucha suerte, ganar mucho dinero? Claro que sí. Pero no van a dejarle en bancarrota. Porque siempre hay alguien que tiene mala suerte y casi siempre se estabiliza. Y bueno, si los errores de los votantes son aleatorios, hay algo que es la ley de números grandes, que dice que en términos porcentuales se cancelan. Así que, aunque la mayoría de votantes no sepan nada, los votantes que sí saben tienen control. ¿Cómo funciona eso? Bueno, supongamos que un 90% de los votantes no sabe nada. Y bueno, y les preguntamos lo que vamos a hacer y a cara cruz, 9 de cada 10. No sé de qué país estamos hablando. Y voy a llegar ahí y voy a votar. 9 de cada 10 personas te dicen eso, que van a tirarlo a cara cruz. Bueno, nos preocuparía este sistema político, pero imaginemos que una persona de cada 10 sabe todo. Sabe lo que ha comido, lo que el primer ministro ha tomado para desayunar, se han leído teoría económica, han leído... son personas cultas y saben muchísimo de todo. Y eso es una de cada 10. Diríamos, bueno, esto, ¿qué importa si
un 90% de las personas no saben nada, bueno, pero una de 10, la persona que sabe, pues va a notar más que ella. Y la respuesta es que si el 90% de las personas votan al azar, un 45 de esos puntos porcentuales votarán a un lado y el 45% votarán al otro lado. Y eso significa que las personas con conocimiento son las que deciden la elección. Y bueno, si la persona con conocimiento sabe todo lo que pasa, pues votarán por el que está y el lado que tenga la decisión correcta ganará. Esto es lo que dice el ganador en una democracia será aquella persona que tenga la mayoría de las personas informadas, que es lo mismo que pasa si todo el mundo está informado. Esta es la historia. Esta no es mi historia, esta es la historia que me llevó a decir que esta hipótesis es incorrecta. Hay un dicho en inglés que si parece demasiado bueno para ser cierto es que lo es. Lo tenemos en castellano. Si parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no sea cierto. Por ejemplo, en el prime time en Estados Unidos hay un anuncio que dice: usted también puede organizar su granja de alpacas. Con 2 alpacas en su jardín podrá tener cientos de alpacas y ganará muchísimo dinero. Todo el mundo puede tener una granja de alpacas, no hace falta, mándenos $1000 y le mandamos 2 alpacas. No sé mucho de alpacas y nunca les he mandado el dinero porque, bueno, sí, es que parece demasiado cierto para ser bueno, así que probablemente demasiado bueno para ser cierto, así que probablemente no lo sea. Y bueno, esta idea tiene un nombre, eso es el milagro de la agregación. ¿Qué es este milagro? Este milagro es que un 90% de los votantes no pueden saber nada, un 10% lo saben todo, y sin embargo, los votantes actúan como si lo supieran todo. Este es el supuesto milagro. El problema del milagro es que la gente no sabe lo que es. Si la gente no sabe lo que está haciendo, se lo juega a cruz, que los errores son aleatorios en lugar de sistemático. ¿Qué es un error sistemático? Un error sistemático es, bueno, cuando hacemos tiro al blanco siempre tiramos hacia la izquierda. La gente que cree que va al centro, pero sus flechas se desvían a la izquierda. Si es aleatorio, iría a ambos lados. Sistemático, bueno, hay un patrón. Y cuando empecé a escribir este libro, lo que yo me preguntaba era, bueno, muchas personas muy inteligentes creen que los errores son aleatorios. No sé si me lo creo, pero voy a tener que encontrarle las cifras y responder. Y cuando empecé a leer esto, me di cuenta de que hay muy pocas pruebas de que nadie haya intentado demostrar que el error del votante sea aleatorio. Cuando le pregunto a los economistas, normalmente los economistas dan la peor respuesta posible. Y es que, bueno, si hubiera errores sistémicos, eso sería irracional. ¿Cómo sabemos que es irracional? Porque es la definición de irracional. Eso no demuestra nada. Estás utilizando palabras, estás jugando con palabras para engañar a la gente. Y cuando hablo con científicos políticos, me suelen decir: espera, ¿eres economista? Sí. Nosotros creemos que los errores son aleatorios porque los economistas nos dijeron que lo eran. Así que no hay muchos datos detrás. Y solo porque haya muchos argumentos a favor de algo no significa que algo sea cierto o no. Así que lo que hice fue intentar decir qué argumentos se pueden hacer, qué se puede decir a favor de esta hipótesis. Así que hay varias maneras de determinar si algo es un error aleatorio. Puedo hacer preguntas. En las preguntas explico un poco más, pero lo que hago con el mito del votante racional es una comparativa entre expertos y personas de a pie. Sé que esto no es una prueba perfecta. A veces los expertos están sesgados. Por ejemplo, cuando mi coche tiene un problema, el mecánico casi siempre me dice que me va a costar $2000. Independientemente de lo que sea, $2000. Sin embargo, mi padre es un apasionado de los coches de toda la vida. Así que, cuando
Oye, que mi mecánico me quiere cobrar 2.000 y, mi, y le digo a mi padre lo que me ha hecho el mecánico y le pregunto lo que debiera hacer. Y normalmente mi padre me dice, "Nah, no te gastes el dinero, conduce hasta que se rompa. Muchas gracias, papá, maravilloso. Ahora, ¿y si fuera a decirle a mi padre, eso es lo que tú crees, papá, pero ¿por qué debiera confiar en ti? Porque soy tu padre y te quiero y me he pasado 60 años trabajando con coches, así que sé más que tú y debieras, bueno, respetarme. Y bueno, es un buen argumento y por eso en cualquier cosa relacionada a coches confío en mi padre, porque sabe mucho al respecto y también no tiene ningún motivo para mentirme. Así que lo que hago en la parte empírica del mito del votante racional es buscar diferencias sistemáticas entre gente profana y expertos. Controlando otros factores, quiero tener la mente abierta porque llevo unas razones para pensar que los expertos no son fiables. Así que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos expertos en diversidad, igualdad y diversidad, igualdad e inclusión. Y bueno, yo no confío en ellos porque creo que tienen un sesgo que quieren presentar y no creo que hayan pensado demasiado al respecto. ¿De acuerdo? Pues ese es un caso en el que tengo una queja. La asunción clave es que lo que asumimos aquí que es clave es que la gente la estudia mucho tiempo. O este supuesto, bueno, hay, bueno, suponemos que los expertos tengan razón. No significa que siempre tengan razón, pero vamos a ver por qué tenemos que escuchar a los expertos y vamos a intentar encontrar maneras de tener esto en cuenta. Ahora bien, la consecuencia de esto es que es muy fácil encontrar desacuerdos sistemáticos en casi todas las cuestiones importantes. Y como soy un economista, pero también porque la economía es tan importante para la política, yo creo que hay muchos desacuerdos entre economistas y el público general. Así que aquí hay muchos... evaluamos muchísimas bases de datos y una que era muy importante que era la encuesta de estadounidenses y economistas sobre la economía, que está diseñada perfectamente para mí. No tuve nada que ver con el estudio, pero eso es mejor, de hecho, porque si yo hubiera organizado el estudio, dije, he llevado a cabo un estudio y parece que los economistas saben más. Pero me dirían que yo he llevado a cabo el estudio, ¿no? Me dieron los datos y aquí, bueno, podemos ver que el milagro de la agregación. Bueno, ¿cuáles son los patrones clave? Podemos leer el libro, pero los patrones fundamentales que yo encontré fueron los siguientes. El primero, un sesgo antimercado. Comparados a los economistas, la mayoría de la gente desconfía de las ventajas de los mecanismos de mercado. Los no economistas creen que si alguien se está enriqueciendo, alguien está perdiendo dinero. No hay muchísimos economistas que se quejan de mercados. ¿Y qué pasa con Joseph Stiglitz y Paul Krugman y Piketty? Y todos están ahí. Pero si les escuchamos, sobre todo en los días buenos, tienen quejas muy distintas a la gente normal. La gente normal dice, alguien está ganando solucionando problemas, eso es malo. Incluso los economistas de izquierdas dicen cosas así. No se puede ganar dinero solucionando este problema y eso es malo. Es muy distinto. Ahora bien, la queja que se le puede presentar a los economistas de izquierdas es que a lo mejor a ellos no se les ocurre cómo ganar dinero solucionando este problema, pero sigue siendo un enfoque intelectual mucho mejor que decir que los mercados solucionarán el problema. Y el tema es que hay un problema que es muy complicado ganar dinero solucionándolo. La gente normalmente cuando piensa en esto es como la gente normal gana dinero de los mercados, pero bueno, ¿cómo ganan dinero los negocios? Normalmente ganamos dinero haciendo que los clientes y los consumidores sean felices. Amazon, por ejemplo, Amazon es un negocio increíble. Tiene muchísimo éxito. ¿Cómo tienen tanto éxito? Dándole a la gente, bueno, mucha comodidad, variedad y precios más bajos. No solo un año antes de acabar con toda la competencia y luego se hagan con todo el mercado para siempre y tengan un monopolio.
Seguimos esperando a que Amazon entre a la segunda fase de su plan. De momento, hemos tenido 25 años de Amazon haciendo las cosas genial y es bastante razonable esperar que vayan a ser 25 años más. Otro ejemplo. Sesgo antimercado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría de ciudades, es normal que 10 veces en semana haya un atasco. Todos los economistas en el mundo saben cómo solucionar este problema. Todos los economistas en el país saben cómo solucionar este problema. Hay que empezar a cobrar para conducir. Hay que hacer que cuanto más tráfico haya que pagar más. Es muy fácil de hacer y, de hecho, a 5 minutos de mi casa puedes pasar por encima de la autovía y puedes ver esto y le he dicho a mis hijos que vengan conmigo, que vean la economía. Puedes estar en un puente sobre la autovía y decir, ¿ves? Hay 6 carriles. 6 carriles gratuitos. ¿Ves cómo están atascados? Hay 4 carriles de pago y, bueno, están a 130 por hora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque en la carretera gratuita la gente coge la carretera gratuita y no tienen que preocuparse por los demás. En el peaje la gente tiene un incentivo a pensar en si quieren hacerlo o no. Y la reacción normal es que los peajes son malos y que están ahí sangrándonos. No, es una manera de hacer que las carreteras funcionen. Otro patrón que vi en los datos es un sesgo anti-extranjero. La gente tiende a mostrarse muy pesimista con las interacciones con los extranjeros. Ahora probablemente está en un alto histórico en el último siglo y tenemos esta idea de estos extranjeros nos están vendiendo productos baratos, malos y están arruinando el país. Y la postura tradicional de los economistas ha sido que no es malo. Hay muchas cosas que decir. Puede que el más sencillo venga de Frédéric Bastiat, que dijo: imaginemos que los países nos dieran todo lo que quisiéramos por gratis, por la cara, gratis. ¿No sería maravilloso? ¿Deberíamos quejarnos si otros países nos dieran todo lo que queremos gratis? No. Entonces, ¿por qué quejarnos si es gratis? Si fuera gratis sería mejor, pero la queja siempre es demasiado barato, tendría que ser más caro. Así que es una idea muy rara que queremos cobrar mucho a nuestros clientes. Y bueno, la manera más sencilla de rebatir esto y las ventajas del libre mercado, tenemos la cosecha de coches en Iowa, que se llama. En Iowa no se hacen coches. Imaginemos que un científico llega y dice: he descubierto una manera de convertir el maíz en coches, y todo el mundo se ríe de este científico. Es imposible, pero construye una fábrica en una nave industrial abandonada al lado del puerto, entra maíz y salen coches. Dios mío, ha descubierto una nueva tecnología mágica para convertir el maíz en coches. La gente está impresionada. Esto cambia la hacienda. Hasta que se cuela un periodista con una cámara y descubre que no hay una tecnología nueva. No hay tal tecnología, lo único que tiene ahí es barcos. Y mete maíz en barcazas, se lo manda a Japón y los coches vuelven las barcazas vuelven con coches. Y dicen, el maíz y los coches son hasta... Es una alegoría, por supuesto. Pero lo que queremos decir es que el comercio es una tecnología para convertir maíz en coches. ¿Qué diferencia hay? Desde el punto de vista de los americanos, ¿qué importa que haya un país llamado Japón que fabrica coches? Lo único que estamos viendo aquí es que el comercio es una manera de convertir un producto en otro producto. Y la razón por la que se usa este producto en lugar de cualquier otra es porque es la manera más sencilla de llevar a cabo el trabajo. La única diferencia está en que hay otro país en el que la gente se está beneficiando al mismo tiempo que nosotros. Y bueno, eso es todavía mejor que tener esta tecnología. Así que el proteccionismo está a la orden del día. Aunque un sesgo mucho más importante todavía contra la extranjería, contra los productos extranjeros, es el ataque a la inmigración. Si lo pensamos, la inmigración es un comercio internacional de mano de obra, que de hecho es el bien
más importante del mundo. Un 70% del dinero va a mano de obra. Si tuviéramos todo salvo mano de obra, ha reducido el comercio muchísimo. Mucha gente dice, ¿por qué no producen bienes y luego los exportan? Porque muchos bienes, muchas cosas son servicios en las que no puedes vender el bien a no ser que estés al lado del cliente. No puedes cuidar a mi hijo desde España. No puedes cortar, no puedes hacer paisajismo desde México. Tienes que estar al lado de tus clientes. Lo que es increíble de la inmigración, y esto es algo que no podemos negar cuando echamos un vistazo a los hechos, si dejamos que un inmigrante de un país pobre llegue a un país rico, sus ingresos se multiplican por 10 o 15, básicamente al momento. Esto no es un tema ideológico, no es filosofía, es algo observable. Un trabajador haitiano viene de Haití a Estados Unidos y podemos ver lo que gana comparado a Haití. Y esto es algo increíble. Y siempre digo, y me sorprende que la gente, o sea, la gente a la que no le impresione debiera impresionarla. Así que, ¿qué otra cosa podemos sellar que multiplique los beneficios de una persona por 10? Había un papel que multiplicaba los ingresos por 10. Si hubiera un papel que multiplicara nuestros ingresos por 10, todos lo querríamos. Económicamente hablando, ¿cómo es posible? Los países ricos son más productivos y realmente la única pregunta es si esto es escalable. Si lo podemos hacer para una persona, o 10, o 100, podemos hacerlo para 1 millón, para 10 millones, 100 millones. Tengo un libro al respecto, pero después de visitar los Emiratos Árabes Unidos, dije, a lo mejor ni siquiera tendría que haber escrito el libro. Hay un país que demuestra que esto es cierto, porque los Emiratos, un 48% son extranjeros y a través de la inmigración han pasado de ser una sociedad basada en la agricultura a uno de los países más impresionantes del mundo. Y no lo podrían haber hecho sin esos trabajadores. Y los trabajadores son necesarios para este milagro. Otros patrones. La falacia del desempleo encubierto. Y podemos ver que es muy fácil crear nuevos empleos. Milton Friedman llegó a una granja en la que la gente estaba cavando. Y dijo, ¿por qué no sois tractores? No, eso acabaría con trabajos. Y Friedman dijo, pues en ese caso, ¿por qué no cavan con cucharas en lugar de palas? ¿De acuerdo? El aspecto clave aquí es que, bueno, sí, la tecnología a veces acaba con empleos, sí, pero la manera en la que los países se enriquecen no es dándole trabajo a la gente, sino con la producción. Y aunque para un trabajador les da igual si tienen mucho dinero o no, porque estoy produciendo, o simplemente es algo que se nos está dando, pero un país no puede funcionar así. Un país no puede ser simplemente un montón de gente que tiene un trabajo en el que no tengan que hacer nada, porque luego, ¿qué hay que comprar? Y el último patrón que comento es el sesgo pesimista. Los no economistas tienden a ver un mundo en declive que va mal y va a ir a peor, mientras que los economistas probablemente van a ver progreso. Sí se puede plantear la pregunta de si los economistas son los que tienen el sesgo y los normales son los correctos. No lo sé. Esto es lo que opinan muchos, sobre todo los políticos, que dicen, estos te van a contar que... Bueno, todos sabemos que no es así. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí, pero ¿por qué no te vas a fiar de los expertos? ¿Por qué? Bueno, pues hay dos razones por las que no hay que hacer siempre caso del experto. Pues porque tienen seguridad en el empleo, están convencidos de que lo bueno para ellos va a ser bueno para el mundo. Y luego hay otra posible razón. Los economistas son liberales, de derechas, así que no te vas a creer nada de lo que digan. Empiezan como amantes de Adam Smith, van a la universidad y salen y dicen, ¡oh, es fantástico Adam Smith! Eso es otra anécdota. Pero estas anécdotas, de hecho, son verificables. Cuando comentas algo acerca de por qué confiar o no en alguien, se puede examinar. Una analogía. Imaginemos que estamos en juicio, se nos juzga por un asesinato y la evidencia está en contra nuestra. ¿Cómo explicar la evidencia? Pues porque
están haciendo ver que tengo yo la culpa. ¿Y cómo? ¿Cómo lo están haciendo? No lo sé. ¿Y por qué? No lo sé. Y si estas son las razones que estás dando, pues vas a acabar sentenciado a muerte, ¿no? Porque si fuera así, todo el mundo diría, puedo efectivamente liberarme. ¿Y quién dice que soy yo quien le robó la novia en la facultad? Vamos a investigar, vamos a ver estas historias, vamos a ver si me están incriminando o no. Y también podemos decir que no podemos fiarnos de los economistas porque son ricos. Bueno, pues los economistas entonces y los economistas que no son ricos estarán de acuerdo porque tienen seguridad en el empleo. Vamos a comparar a los economistas y otros con seguridad en el empleo. Lo vemos y vemos que no es así. Los no economistas ricos, seguros en su trabajo, tienden a pensar como los normales. Y esto hay que pensar que no es porque el economista típico sea un neoliberal. Ahora mismo era un demócrata moderado. Un demócrata moderado diría el comercio libre es bueno, la oferta y la demanda es lo que va a fijar el precio de la gasolina. Van a decir este tipo de cosas. O sea que si hay una persona con ideas de derechas que dice que el mercado funciona bien, pues es una persona que ideológicamente no quiere decirlo, pero lo está diciendo y esto es especialmente convincente. Así que cuando vas y lo pones a prueba, verás que todo queda ese espacio entre el profano y el experto cuando tienes en cuenta este sesgo ideológico. Bueno, una pregunta ahora que encanta a los académicos. Es interesante. El sesgo es cierto, pero ¿cómo es posible en teoría? ¿Cómo es posible? ¿Y a quién le importa? Además, bueno, a mí me importa. Yo soy académico y estas preguntas, estas dudas me resultan interesantes porque además nos enseñan mucho. Es como si vemos un globo de helio que flota y dices, ¿y cómo lo permite la gravedad? Bueno, pues hay una respuesta. Yo no acabo de comprender esa respuesta, la densidad de los gases y demás, pero bueno, funciona. A alguien que no entiende la física podría parecer que no es posible que el helio flote, pero resulta que sí flota. Así que el sesgo entonces es cierto, de hecho, pero ¿cómo es posible en la teoría? Y luego está la ignorancia racional. La ignorancia racional. ¿Es correcto? Lo está diciendo el orador perfectamente. Bien, pues hay una serie de problemas. Uno es técnico y es que normalmente los economistas modelan la ignorancia diciendo que el error tiene que ser aleatorio por definición, o sea, ahí va un problema, pero hay otros problemas de mayor sustancia. La ignorancia racional no explica por qué las personas no informadas son tan dogmáticas. Si no estudiamos mucho un tema, pues ¿por qué hablar acerca de ello? Mi padre, por ejemplo, que es muy listo, es un doctor en ingeniería, no ha abierto un libro de economía en su vida, pero tiene una opinión, y es una opinión terrible. A ver, ¿cómo lo digo? Sus opiniones son terribles, dice en un español perfecto. O sea que sí, mi padre cree de toda la vida que vamos a salvar a la economía norteamericana si ponemos un muro de Berlín entre Estados Unidos y México y bloqueamos por mar a todo Asia. Bueno, esa es su solución, una solución que se remonta a décadas. No le importa nada de lo que se le pueda comentar. Así que yo le respeto como experto en automóviles, pero él a mí no me respeta en el campo de la economía. Pero bueno, es que ni le interesa, es que ni me pregunta ¿por qué lo dices? Dice, pues no veo por qué. Y ya está. Y además se enfada mucho. Y mi padre no está solo. Es muy normal, lo sabemos de las redes sociales, que personas que son casi totalmente ignorantes, que van y se enfadan muchísimo cuando no está todo el mundo de acuerdo con ello. Esto no lo esperamos de una persona razonable. Una persona razonable que no sabe mucho dice, pues la verdad es que no tengo mucha idea. Cuéntame porque tendré que aprender. Entre tanto, no puedo decir mucho. Pero en el mundo de la política, pues no necesitas tener ese conocimiento, ¿verdad? Y luego tampoco explica la emoción. ¿Por qué se enfada tanto mi padre? ¿Por qué le molesta
tanto el comercio internacional. ¿Qué más le da el comercio internacional? Pero parece que no duerme bien cuando piensa en el comercio internacional. Y no está solo. Bueno, por lo menos no va y se pelea con desconocidos en las redes sociales, porque eso ya es más que emoción, es pasión, ¿no? Y hay que tranquilizarse un poquito. Por ejemplo, los aranceles. Si fuera verdad la historia de las aranceles y se hablara, diríamos, hay un arancel sobre las naranjas de México, pues no tenía ni idea. O incluso, ¿y qué es un arancel? ¿O qué es México? Estas serían las preguntas lógicas que podríamos esperar formular a alguien que no sabe mucho de un asunto, pero la respuesta es: el arancel mexicano es esencial, es lo que nos va a salvar y a lo mejor es demasiado tarde. Pero bueno, así es. Así que llegamos a otra pregunta que me inspira mi padre de nuevo, y es: ¿por qué algunas personas van a ser muy racionales a veces, pero otras veces no? Por ejemplo, ¿cómo arreglar un coche? Mi padre sabe de lo que está hablando y va a misa, lo sabe, es experto y es razonable. Pero en otros campos, todo lo que tenga que ver con política o con economía es que se vuelve loco. Y lo voy a decir, incluso si estamos de acuerdo, porque da con la respuesta correcta por la razón equivocada. Y dice, no importa, no cuenta, no cuenta. O sea, tiene razón dando su respuesta, pero le enfada haber dado la respuesta correcta. Así que lo que yo pienso es que podemos pensar que la irracionalidad es un bien especial. ¿Por qué queremos ser irracionales? Bueno, vamos a ver, si eres racional puedes cambiar la idea. El racional va a ver las evidencias y a la gente no le gusta cambiar de idea. Sobre todo cuando son cosas que son esenciales para su identidad. En el mundo moderno, la política es como la religión. A mucha gente no le importa la religión tradicional, pero la política es lo que ha ocupado el lugar que antes ocupaba la religión en sus vidas. Así que si vemos un diagrama de oferta y demanda, aquí lo vemos, el precio y la cantidad de irracionalidad. Aquí lo que estoy diciendo es que cuando baja el precio, pues la gente va a comprar más, o sea, van a ser más laxos en sus estándares. Y aquí viene el vínculo. Sabemos que algunos errores son muy costosos, son caros, otros no. Si estás convencido de que puedes tirarte por la ventana y vas a volar, pues no vas a durar mucho, ¿no? Pero si tienes una idea absurda acerca de la economía o la política o la historia, para ti como persona, ¿qué más da? Si todos pensamos mal, bueno, ¿cuál es la diferencia en lo que a ti se refiere? En lo que a ti se refiere, no en cuanto a todos. Muchos de los problemas a los que se remiten los economistas, por ejemplo, si estás conduciendo un automóvil que contamina, el efecto sobre ti es muy poco, pero sumatorio afecta a muchas otras personas. Para mí es más cómodo, para otros va a ser peor. Pero bueno, la política se parece mucho a estos rasgos. Y de hecho, la irracionalidad es contaminación política. Es hacerte con las ideas malas que tienes en la cabeza y las compartes con el resto del mundo. Tú te sientes mejor, pero si muchos están de acuerdo contigo, es muy malo. Y luego está la prueba del algodón, como dicen, la evidencia más sólida, la más convincente. Es que es como apostar. Es como apostar. Dilo más alto, por favor. Apostar. Apostar, lo está diciendo fenomenal. Pues en muchos campos de la vida, pero sobre todo en el de la política, la gente suele decir cosas muy seguros de sí mismos acerca del futuro. Una reacción es la de enfadarse, pero yo prefiero decir, bueno, a mí me parece poco probable. ¿Por qué no apostamos a algo? Y como tú has dicho que estás seguro, ¿por qué no decimos que 10-1? Yo soy muy bueno apostando. De 23 apuestas públicas, he ganado 23. Pero hay centenares de apuestas que no llegaron a cuajar, porque alguien dijo algo ridículo y yo le dije, te apuesto tal, y dijeron, no apuesto nada. ¿Qué ha sucedido? Esto ha sucedido. El precio de la irracionalidad fue de 0
lo normal, a $100. O a lo mejor $100 más humillación pública. Porque si la apuesta es con una persona conocida, pues no es el dinero, es que yo estoy demostrando que alguien que piensa que sabe mucho resulta que se ha equivocado. Así que esto es una técnica generalizada y de esta manera puedes, de manera instantánea, incrementar el precio del pensamiento irracional. Y yo digo que si prestamos atención a cómo responden las personas, alguien puede ser muy sincero, puede estar enfadado, puede estar seguro de sí mismo. Y tú dices, te apuesto tal, y la psicología cambia. Apostar, pero ¿de qué estamos hablando? Pues no lo sé. El que hablabas eras tú. ¿Qué querías decir tú? Vamos a ver si llegamos a un punto de encuentro. Y un resultado frecuente es que resulta que no estás en desacuerdo, es que estás utilizando las palabras de manera distinta. En Twitter recuerdo que alguien dijo, la inmigración va a dar lugar a una guerra civil en Europa. Y yo dije, vale, estamos hablando de 10.000 vidas perdidas. No, ya hay una guerra civil, porque un inmigrante la semana pasada mató a 2 en Francia. Y dijo yo entonces, o sea que 2 asesinatos en un país es una guerra civil. Bueno, pues es una definición que se sale de lo que es la guerra civil, pero estamos de acuerdo en que ha habido muertos. Ese sería un paso. Y otro paso es hasta qué punto estás seguro de ti mismo. Si estás muy seguro, pues yo pongo 1 euro y tú pon la casa. 1 y 1, 2. Yo apuesto mi casa, pero a la gente no le gusta eso. Alguien diría, ¿por qué? Bueno, para que yo me sienta tentado a apostar contigo para que tú te quedes con mi dinero. Y si tú sabes cuál es la respuesta, si tú sabes, por ejemplo, cuál va a ser el caballo ganador, bueno, apuesta, porque es dinero gratis. Si de verdad sabes cuál va a ser el resultado. Pero lo que suelen comprender las personas cuando piensan en apostar es que no lo saben. Me estoy inventando un poco las cosas. ¿Y por qué no es eficiente? Desde un punto de vista más general, ¿por qué es malo para la sociedad en general si la gente vota pensando en las ilusiones en vez de basarse en los hechos? Y mi respuesta es porque el coste particular, lo que le cuesta al individual, a la persona, es casi cero, pero el coste social puede ser enorme. Hitler, por ejemplo, fue votado porque el nacionalsocialismo era el equivalente a la paz. Es absurdo creerle si ves todo lo demás que decía, pero esto es lo que decía y le creyeron. ¿Y qué le pasó a los alemanes que votaron por él? Una guerra terrible. ¿Y qué le pasó a los alemanes que votaron en contra de Hitler? Lo mismo que les pasó a los alemanes que votaron a su favor, porque es una decisión colectiva y no importa de qué lado estés. En otras palabras, el coste cuando votas y cuando votan otros, pues da igual. Es la probabilidad de cambiar el resultado, que es verdaderamente diminuto. O sea que la racionalidad es contaminación política y la mayoría efectivamente se le dará mejor cuando las políticas que salgan adelante no son las que avala la mayoría. Esto quiere decir que a veces es mala idea que la gente consiga lo que quiere. Si los militares no hubieran librado a Chávez en su momento, ¿hubiera sido mejor para Venezuela? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Estaba yo una vez hablando con un egipcio, con un alumno en el año 2000, y él dijo, es un poco como lo que dice Mubarak para no tener democracia en Egipto. Dice que si hay elecciones, los hermanos musulmanes van a ganar y van a destrozar el país. Y le pregunté, ¿y no es así? Y el alumno, un poco incómodo, dijo, pues sí. Y le dije, bueno, entonces no es Mubarak, ¿no? Eres tú el que lo dice. Bueno, resulta que en ese caso vimos lo que pasó y efectivamente fue la idea negativa la que salió adelante. Me quedan 5 minutos, dice el orador. Vale, pues hay algo que se dice acerca de mi libro, es que yo no ofrezco remedios. Bueno, yo lo que hago es plantear diagnósticos, no remedios, porque a la gente le gusta tanto la democracia. Mucha gente piensa que la democracia es la religión, junto con el dogma más absurdo, y es que
todos los problemas en la democracia se curan con más democracia. La cura para la democracia es más democracia todavía. Y yo diría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hay evidencia? ¿Vas a cambiar de idea, pero en base a qué? No, no, no. Pase lo que pase, democracia y más democracia. Lo que yo quería hacer entonces era convencer a las personas de que estos dogmas están equivocados. El hecho de que mucha gente crea en algo no hace que sea cierto ni sabio. Y esto es difícil porque hay muchos bloqueos mentales, ¿no? Y pensar, bueno, a lo mejor lo que quiere la mayoría es una idea equivocada. Y también está el asunto de la desinformación. La democracia es perfecta, pero es la desinformación lo que falla. ¿Y qué es la desinformación? Gente hablando. Eso, bueno, a veces hay quien dice que no. O sea, ¿tú qué propondrías? ¿Tú qué dices? Bueno, un sistema donde solo puedes decir verdades. Entonces, no sé, ¿eso es democracia? ¿Un sistema donde solo se dicen verdades? No lo sé, pero se plantea de todas maneras. ¿Y cómo funciona la desinformación? La gente se está inventando mentiras absurdas. ¿Por qué se lo creen los demás? ¿Tú te estás creyendo la desinformación? No, yo no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y los que sí se la creen? Pues no lo sé. No lo sé. Efectivamente, hay algo de irracionalidad. El problema fundamental, entonces, tiene que ser el de la irracionalidad. Las personas parece que se está dejando engañar por fuentes no fiables. Díselo. ¿Y por qué decirlos? ¿Por qué no se limitan a leerlo o verlo y pensar, evidentemente, me están mintiendo, ya no me puedo fiar de esta gente? O sea que yo creo que la queja real de la desinformación es que la gente es irracional, pero duele decirlo, porque es un problema fundamental. ¿Y qué pasa entonces? Nos hacemos con la desinformación, esta información errónea, de forma tal que muchas personas están tomando decisiones y están pensando en lo que es cierto. ¿Cómo vas a discutir si la verdad no se está evidenciando? Y hay un problema fundamental. Si alguien no cree en la información, porque es información errónea, no están planteándose las cosas con cuidado suficiente. Yo no sé si en España se siguen viendo Los Simpson. Yo creo que sí. Y Homer le dice a Marge, Marge, hacen falta dos para la mentira. Uno miente y el otro presta atención. ¿Es así? Sí, sí, uno tiene que mentir y el otro tiene que creer lo que le está diciendo al mentiroso o fiarse de alguien a quien no conoces y te fías de él y te crees la mentira. Por eso hablo tanto del diagnóstico, porque es importante convencer a las personas de que hay un problema y esto es difícil. Hacia el final del libro hablo acerca de cómo mejorar las cosas y hay una lista. Algo que me parece muy importante es politizar un poco menos la vida. En las democracias normalmente hay una serie de políticas en las que no se vota, ¿no? Libertad de fe, libertad de expresión, libertad para tener los hijos que quieras. No votamos, son decisiones que no están politizadas. Y yo lo que postulo es que sería muy bueno tener más decisiones que no sean politizadas. Ahora mismo el presidente actual puede imponer el arancel que quiera sin que nadie le pueda limitar. Yo hasta el 2017 no tenía ni idea, pero el presidente puede hacerlo. ¿No estaría mejor un sistema distinto? La Constitución dijera, usted no puede plantear aranceles, cero. Eso sería un ejemplo de la despolitización de una decisión importante. O otro ejemplo, en la vivienda en Estados Unidos, a veces hay un concepto que es de la construcción por compra correcta. O sea, si tú satisfaces la normativa, el gobierno, la administración, no te puede impedir que construyas. Y no tienes que pedir permisos, ni licencias, ni autorizaciones para la construcción. Puedes hacerlo. Yo, en un libro que he escrito, me planteo para quien lo lea, que estaría mucho mejor tener legislación acerca de la construcción. Y luego la mayoría, 51% a favor de los aranceles, 2/3 partes, un 80%. Si esa fuera la regla, por supuesto que habría aranceles inferiores. Otra
idea interesante es la de la supervisión de expertos. En Estados Unidos tenemos el Tribunal Supremo y en el libro lo que planteo es que a lo mejor el Consejo de Asesores Económicos debería de tener esa voz también. No se plantea. Y otra idea que se ha comentado muchísimo es qué tal un examen, ¿no? Para los posibles votantes. Tienes que conseguir un resultado para poder votar. Me gusta esa idea porque aunque hubiera un sesgo, tienes que saber, alguien que entiende el tema reconoce el sesgo y da las respuestas que hay que dar. Yo a veces he tenido profesores con sesgo y el sesgo yo lo conocía, con lo cual sacaba unas notas muy buenas porque conocía su sesgo, podía decir lo que ese profesor quería oír. Y luego está algo muy importante que es no animes a los ignorantes a votar. La propaganda esta de vota porque lo importante es votar, no. Es un poquito como decir, aunque no seas médico, adelante con la cirugía. Aquí lo responsable es decir, no votes a no ser que hayas pensado cuidadosamente en lo que plantean las partes. No hay que cambiar la ley. Hay que sencillamente decir, vota, pero con cautela. Piensa en lo que estás haciendo. Sería bueno para la mayoría, si no sabes, que te abstengas. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias.